El profesor, de John Katzenbach. Adrian supo que estaba muerto en cuanto se abrió la puerta. Podía verlo en los ojos, que rápidamente evitaban la mirada, en los hombros ligeramente encorvados, en el aspecto nervioso y apresurado del médico, mientras atravesaba velozmente la habitación. Las únicas preguntas verdaderas que de inmediato le venían a la mente eran: ¿cuánto tiempo tenía? ¿Cuán malo iba a ser? Observaba mientras el neurólogo revisaba los resultados de las pruebas antes de escurrirse detrás de su gran escritorio de roble. El médico se echó hacia atrás en su silla y luego se balanceó hacia adelante antes de levantar la vista y decir: Señor Thomas, los resultados de las pruebas eliminan la mayoría de los diagnósticos de rutina. Adrian había esperado esto: resonancia magnética, electrocardiograma, electroencefalograma, sangre, orina, ultrasonido, escaneo cerebral, una batería de estudios de las funciones cognitivas. Habían pasado más de 9 meses desde que había notado por primera vez que se le estaban olvidando las cosas que eran normalmente fáciles de recordar. Una visita a la ferretería en la que se sorprendió a sí mismo ante las estanterías de bombillas eléctricas, sin tener la menor idea de lo que iba a comprar. Una vez, en la calle principal del pueblo, cuando se encontró con un compañero de trabajo y al instante olvidó el nombre de aquel hombre que había ocupado la oficina junto a la suya durante más de 20 años. También, un mes atrás, había pasado toda una tarde conversando tranquilamente con su esposa, muerta hace mucho tiempo, en la estancia de la casa que habían compartido desde que la trasladaron a Massachusetts. Ella incluso se había sentado en la silla estilo Reina Ana, su favorita, tapizada y estampada con diseño de cachemira, ubicada cerca de la chimenea. Cuando pudo reconocer con claridad lo que había pasado, tuvo la sospecha de que nada relacionado con la estructura de su cerebro iba a aparecer en los informes impresos de las computadoras o en una fotografía a color. Sin embargo, había pedido un turno de urgencia con su médico clínico, quien lo mandó inmediatamente con un especialista. Respondió pacientemente a todas las preguntas y permitió que lo auscultaran, lo pincharan y le hicieran radiografías. En aquellos primeros minutos, cuando se dio cuenta de que su esposa muerta había desaparecido de su vista, supuso simplemente que se estaba volviendo loco. Una manera desprolija y carente de rigor científico de definir la psicosis de la esquizofrenia. Pero resultaba que no se había sentido loco. Se había sentido realmente muy bien, como si las horas pasadas conversando con alguien que estaba muerto desde hacía 3 años fuera algo rutinario. Habían hablado sobre su cada vez más profunda soledad y de las razones por las cuales debía dedicarse algún tiempo a enseñar gratuitamente en la universidad, a pesar de haberse jubilado luego de que ella muriera. Hablaron de películas de reciente estreno, de libros interesantes y de si este año debían tratar de escaparse a Cape Cod en junio para descansar por un par de semanas. Sentado delante del neurólogo, pensó que había cometido un gran error al considerar siquiera por un segundo que la alucinación era parte de una enfermedad. Debió haber considerado que era una ventaja. Estaba totalmente solo en este momento, y habría sido agradable volver a llenar su vida con las personas a quienes había querido alguna vez, sin considerar si todavía existían o no, sin importar hace cuánto tiempo hubieran abandonado esta tierra.
sus síntomas indican. No quería escuchar al médico, que tenía una expresión incómoda y penosa en el rostro, y que era mucho más joven que él. Era injusto, pensó, que alguien tan joven fuera quien le iba a decir que iba a morir. Debía haber sido algún médico de pelo gris, con aspecto de Dios y una voz sonora cargada de años de experiencia. No aquel hombre de voz aguda apenas salido de la escuela de medicina, que se balanceaba nerviosamente en su silla. Odió el consultorio esterilizado e intensamente iluminado, con sus diplomas enmarcados y libreros de madera llenos de textos médicos que seguramente el neurólogo nunca había abierto. Adrian sabía que el doctor era del tipo de hombre que prefería un par de clics rápidos en un teclado de computadora o en un BlackBerry para encontrar información. Miró por la ventana, por encima del hombro del médico, y vio un cuerpo posado sobre las ramas frondosas de un sauce cercano. Fue como si el médico estuviera parloteando en algún mundo distante del que él, en ese preciso momento, ya no era parte. Solo una parte pequeña, quizá, una parte insignificante. Por un instante imaginó que, en cambio, debía escuchar al cuervo, y luego sufrió un shock de confusión, porque creyó que era el cuervo quien le estaba hablando. Eso, insistió interiormente, era improbable, así que bajó los ojos y se esforzó por prestar atención al médico. Lo siento, profesor Thomas, dijo el neurólogo lentamente. Elegía sus palabras con cuidado. Pero creo que usted está sufriendo las progresivas etapas de una enfermedad relativamente rara llamada demencia por cuerpos de Lewy. ¿Sabe usted qué es esto? Lo sabía vagamente. Había escuchado el término una o dos veces, aunque no podía recordar en ese momento dónde. Quizá uno de los miembros del departamento de psicología en la universidad lo había usado en una reunión del cuerpo docente tratando de justificar alguna investigación o quejándose de los procedimientos de solicitud de subvenciones. De todos modos, sacudió la cabeza. Era mejor escucharlo todo sin rodeos, de boca de alguien con más experiencia que él, aun cuando el médico fuera demasiado joven. Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como escombros de una explosión, ensuciando la superficie del escritorio. Constante, progresivo, deterioro rápido, alucinaciones, pérdida de funciones corporales, pérdida de razonamiento crítico, pérdida de la memoria a corto plazo, pérdida de la memoria a largo plazo. Y luego, finalmente, la sentencia de muerte. Lamento tener que decirle esto, pero normalmente estamos hablando de 5 a 7 años, tal vez, y creo que usted ha estado sufriendo el inicio de esta enfermedad. El médico hizo una pausa y miró sus notas antes de continuar. Por más de un año, así que ese sería el máximo. Y en muchos casos las cosas avanzan mucho más rápidamente. Se produjo una pausa momentánea, enseguida de un obsequioso. Si usted quiere una segunda opinión. ¿Por qué?, se preguntó a sí mismo. ¿Alguien querría escuchar malas noticias 2 veces? Y luego llegó un golpe adicional y un tanto esperado. No hay ninguna cura. Hay medicamentos que pueden aliviar algunos de los síntomas, como los remedios para el Alzheimer, los antipsicóticos, atípicos para tratar las visiones y alucinaciones,
pero nada de esto es garantía de mejora y a menudo no ayudan realmente de manera significativa. Aún así, vale la pena probarlos para ver si ayudan a prolongar el funcionamiento. Adrian esperó una pequeña pausa antes de decir: pero yo no me siento enfermo. El neurólogo asintió con la cabeza. Eso también, desafortunadamente, es característico. Para ser un hombre de 60 y tantos años, usted está en un excelente estado físico. Tiene el corazón de un hombre mucho más joven. Corro mucho y hago ejercicio. Bien, eso es bueno. Así que estoy lo suficientemente sano como para poder observar mi propia destrucción. ¿Tengo un asiento en primera fila para ver mi propia decadencia? El neurólogo no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. Pero algunos estudios muestran que haciendo muchos ejercicios mentales, además de seguir con una vida cotidiana activa y con ejercicios, se puede retrasar un poco el impacto sobre los lóbulos frontales, que es donde está localizada esta enfermedad. Adrian asintió con la cabeza. Eso lo sabía. También sabía que los lóbulos frontales controlaban el proceso de toma de decisiones y la capacidad de comprender del mundo a su alrededor. Los lóbulos frontales eran las partes de su cerebro responsables de que él fuera quien era, y en ese momento iban a convertirlo en alguien muy diferente y probablemente irreconocible. De pronto no espero ser Adrian Thomas por mucho tiempo más. Ese fue el pensamiento que lo dominó, y dejó de oír al neurólogo hasta que escuchó. ¿Tiene alguien que lo ayude, esposa, hijos, otros parientes? No va a pasar mucho tiempo antes de que empiece a necesitar un sistema de apoyo especial. A eso seguirá el control, las 24 horas, en un centro de atención médica. En realidad debo hablar con estas personas muy pronto, ayudarlos a entender lo que van a tener que atravesar. El médico pronunció estas palabras mientras tomaba el recetario y rápidamente empezó a escribir la lista de medicamentos. Adrian sonrió. Tengo toda la ayuda que voy a necesitar precisamente en mi casa. La señora Ruger 9 mm semiautomática, pensó. El arma estaba guardada en el primer cajón de la mesita de luz, junto a su cama. El cargador de 13 proyectiles estaba lleno, pero sabía que iba a necesitar poner una sola bala en la recámara. El doctor dijo algunas otras cosas sobre asistentes de salud de atención domiciliaria y pagos de seguros, poderes legales y testamentos, largas internaciones hospitalarias y la importancia de respetar todas las visitas al médico, de atenderse estrictamente a los medicamentos, que él no creía que pudieran disminuir la velocidad del desarrollo de la enfermedad, pero que debía tomar de todos modos. Adrian se dio cuenta de que ya no tenía ninguna necesidad real de seguir prestando atención. Encajado entre varias fracciones antiguas de tierras de cultivo que habían sido convertidas en modernas casas de tipo mansión, en las afueras del pequeño pueblo universitario de Adrian, había un área de protección del medio ambiente, donde una reserva natural cubría una modesta colina que la gente del lugar llamaba montaña, pero que en realidad era una simple saliente topográfica. Había un sendero para caminar que subía al monte Pollux y que serpenteaba a través de los bosques antes de aparecer en un sitio que daba al valle. Siempre le había molestado que no hubiera un monte Castor cerca del monte Pollux, y se preguntaba quién habría bautizado a la colina de manera tan pretenciosa. Sospechaba que había sido algún académico de un cuerpo docente de hacía 200 años,
que usaba trajes negros de lana y cuellos blancos almidonados para inculcar una educación clásica en los estudiantes matriculados en la universidad. De todas maneras, a pesar de sus cuestionamientos acerca del nombre y de la exactitud en general del título honorífico del monte, seguía disfrutándolo a pesar del paso de los años. Era un sitio tranquilo, muy amado por los perros del pueblo, ya que allí eran liberados de sus correas, y un lugar donde él podía estar solo con sus pensamientos. Estacionó su viejo Volvo en un espacio en la base del sendero y empezó la excursión a pie. Normalmente se habría puesto botas para protegerse del barro de principios de primavera y pensó que seguramente iba a arruinar sus zapatos. Se dijo que ya no importaba demasiado. La tarde se iba desvaneciendo a su alrededor y podía sentir una caricia de frío por la espalda. No estaba vestido para una caminata y las sigilosas sombras de Nueva Inglaterra llevaban cada una consigo un soplo sobrante del invierno. Lo mismo que con sus zapatos que se empapaban con rapidez, hizo caso omiso del frío. No había alguien más en el sendero, ningún perro lanzándose por entre los arbustos bajos para buscar algún olor en especial. Solo Adrian, sin compañía, caminando con paso regular. Estaba feliz por esa soledad. Tenía la extraña idea de que si llegaba a encontrarse con otra persona, se habría sentido obligado a decirle: «Tengo una enfermedad de la que usted nunca ha oído hablar y que va a matarme, pero antes me va a desgastar hasta convertirme en nada». Por lo menos con el cáncer, pensó, o con las enfermedades cardíacas, uno podía seguir siendo quien era todo el tiempo, mientras el mal lo iba matando. Estaba enojado y quería dar un golpe, patear algo, pero en cambio solo caminaba cuesta arriba. Escuchaba su respiración, era estable, normal, de ninguna manera alterada. Habría preferido mucho más un sonido tortuoso, áspero, algo que le dijera que era un enfermo terminal. Así y todo, le tomó unos 30 minutos llegar a la cima. La luz del sol que quedaba se filtraba por encima de algunas colinas en el oeste. Se sentó sobre una roca de esquisto de la edad de hielo que se alzaba sobre el suelo, para quedarse mirando al valle. Las primeras señales de primavera de Nueva Inglaterra estaban ya bastante avanzadas. Podía ver flores tempranas, principalmente azafranes amarillos y púrpuras, que asomaban sobre la tierra húmeda, y un toque de verde sobre los árboles que comenzaban a echar brotes, y oscurecían sus ramas como las mejillas de un hombre que no se ha afeitado por 1 o 2 días. Una bandada de gansos canadienses cruzó el aire por encima de él, volando en forma de V, rumbo al norte. Su ronco graznido resonaba en el cielo azul pálido. Todo era claramente normal, que se sentía un poco estúpido. Por lo que estaba ocurriendo dentro de él, parecía estar mal sincronizado con el resto del mundo. A la distancia podía distinguir los chapiteles de la iglesia en el centro del campus de la universidad. El equipo de béisbol estaría fuera, trabajando en las jaulas de bateo, porque el campo de juego todavía estaba cubierto con una lona impermeable. Su oficina había estado bastante cerca, de modo que cuando abría la ventana en las tardes de primavera, podía escuchar los ruidos distantes del bat contra la pelota. Al igual que algún petirrojo buscando gusanos en los rincones, aquello había sido una señal de bienvenida después del largo invierno. Adrian respiró hondo. «Vete a casa», ordenó en voz alta. «Dispárate una bala ahora, mientras todas las cosas que te dieron placer siguen siendo reales».
porque la enfermedad se las va a llevar. Siempre se había considerado a sí mismo como una persona decidida y recibió bien esa fuerte insistencia acerca del suicidio. Trató de armar argumentos para una postergación, pero nada le vino a la mente. Tal vez, se dijo, simplemente quédate aquí mismo. Es un sitio agradable, uno de sus favoritos, un lugar muy bueno para morir. Se preguntó si por la noche la temperatura bajaría lo suficiente como para hacerlo morir congelado. Lo dudaba. Imaginó que solo iba a pasar una noche desagradable temblando, tosiendo y con vida para ver salir el sol, lo cual sería bastante vergonzoso dado que era la única persona en todo el mundo que iba a considerar el amanecer como un fracaso. Adrian sacudió la cabeza. Mira a tu alrededor, se dijo a sí mismo. Recuerda lo que valga la pena recordar, ignora el resto. Se miró los zapatos, estaban llenos de barro y totalmente empapados, y se preguntaba por qué no podía sentir la humedad contra los dedos del pie. No más demoras, insistió. Adrian se puso de pie y se sacudió un poco el polvo de esquisto de sus pantalones. Podía ver las sombras que se filtraban a través de los arbustos y los árboles, mientras el sendero que bajaba de la montaña se iba oscureciendo a cada segundo que pasaba. Se dio vuelta para mirar el valle. Allí era donde yo enseñaba. Allá es donde vivíamos. Deseó poder ver el camino hasta Loft de Nueva York, donde conoció a su esposa y se enamoró por primera vez, pero no se podía. Deseó poder ver los sitios de su infancia y los lugares que recordaba de su juventud. Deseó poder ver la Rue Madeleine en París y el bistró de la esquina donde él y su esposa tomaban café todas las mañanas durante los años sabáticos, o el Hotel Savoy en Berlín, donde se habían alojado en la suite Marlene Dietrich, donde había sido invitado a dar un discurso en el Instituto de Psicología, y donde concibieron a su único hijo. Se esforzó mucho mirando hacia el este, hacia la casa sobre el cabo, donde había pasado los veranos desde su juventud, y las playas donde había aprendido a lanzar una mosca a las lubinas estriadas o a cualquiera de las truchas en los arroyos del lugar, por donde habían caminado en medio de las rocas antiguas y aguas que parecían estar llenas de energía. Mucho para extrañar, pensó. No puedo evitarlo. Se apartó de lo que podía y de lo que no podía ver y empezó a descender por el sendero. Lentamente iba entrando a la creciente oscuridad. Estaba a solo un par de calles de su casa, atravesando las hileras de modestas casas de clase media. Hogares de madera blanda ocupados por una eléctrica conexión de profesores de la universidad y gente del lugar, empleados de la compañía de seguros, dentistas, escritores independientes, instructores de yoga y entrenadores de vida que componían su vecindario, cuando descubrió a la niña que caminaba por la vereda. Normalmente no habría prestado atención, pero había algo en la manera resuelta con la que la niña caminaba que lo sorprendió. Parecía llena de determinación. Tenía el pelo rubio grisáceo recogido debajo de una gorra de los Boston Red Sox. Y él pudo ver que su abrigo oscuro estaba roto en un par de lugares, al igual que sus jeans. Lo que más llamó su atención fue la mochila, que parecía llena al máximo con ropa.
En un primer momento pensó que simplemente caminaba hacia su casa después de bajar del último autobús de la escuela secundaria. El autobús que repartía a los alumnos que habían sido castigados en la escuela por razones disciplinarias. Pero vio que atado a la mochila había un enorme oso de peluche y no pudo imaginar por qué alguien llevaba un juguete tan infantil a la escuela. Eso la habría convertido de inmediato en objetivo de burlas. La miró a la cara cuando pasó junto a ella. Era joven, apenas mayor que una niña, pero hermosa en la manera en que lo son todas las niñas al borde del cambio, o al menos pensó eso a Adrian. Le pareció que la joven tendría unos 15 o 16 años, ya no podía darse cuenta con precisión de la edad de los niños, daba muestras de una resolución que manifestaba algo más. Esa mirada lo fascinó, picó su curiosidad. Ella miraba hacia adelante con fiereza. A él le pareció que ni siquiera vio su coche. Adrian entró a su jardín, pero no se movió de su lugar detrás del volante. La miró con su espejo retrovisor mientras seguía caminando con paso vivaz hacia la esquina. Entonces vio algo que parecía apenas un poco fuera de lugar en su vecindario tranquilo y obstinadamente normal. Una camioneta blanca, como una camioneta de delivery pequeña, sin una inscripción publicitaria de algún electricista o servicio de pintura, avanzaba lentamente por su calle. La conducía una mujer y había un hombre en el asiento del acompañante. Esto lo sorprendió. Pensó que debía ser al revés, pero de inmediato se dijo que simplemente estaba siendo machista y estereotipado. Mientras miraba, la camioneta disminuía la velocidad y parecía estar siguiendo a la joven que caminaba. De pronto se detuvo, ocultándose de su vista. Pasó un momento y luego la camioneta aceleró repentina y bruscamente para doblar en la esquina. El motor bramó y las ruedas traseras giraron enloquecidas. Le pareció extrañamente peligroso en su tranquilo vecindario, de modo que trató de ver la matrícula antes de que desapareciera en los últimos momentos de penumbra que quedaban antes de la noche. Miró otra vez. La niña había desaparecido, pero en la calle habían dejado la gorra de béisbol rosada.